Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Germán Castillo Valdivia y el de mi esposa. Adriana Rivera, mucho gusto. Pues vamos empezando este programa que decidimos llamar Jóvenes con Propósito. Mi nombre, como ya dije, es Germán, tengo 26 años y mi esposa Adriana y yo estamos casados desde hace un poco más de 3 años y tenemos toda la intención de presentar este programa de una manera auxiliar a la juventud y cualquiera de ustedes que esté escuchando. Y nuestro propósito en este programa es que juntos crezcamos en el conocimiento bíblico de Cristo para poder vivirlo. Así es, como comentaba mi esposo, estamos muy emocionados y muy contentos de poder estar aquí y esperamos que sea un programa de bendición para todas las personas que nos escuchan. Bueno, nosotros tenemos algunas expectativas sobre este programa, entre ellas que hablaremos sobre sana doctrina bíblica las siguientes semanas. Estaremos compartiendo algunos temas específicamente y también la importancia de la doctrina bíblica en la vida del cristiano. En Hebreos 5, 12 al 14 habla y dice esto: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, como comentaba mi esposo, es muy necesaria la sana doctrina en la vida de cualquier cristiano y sobre todo es necesaria para que podamos crecer a una madurez y, como mencionaba este versículo, dejemos de ser niños en la palabra. También tocaremos algunos temas sobre ideas erróneas que existen sobre la palabra doctrina, y esto porque muchas personas le tienen miedo a esta palabra, ya que escuchan en ella pudiera ser alguna especie de juicio o dogma, alguna idea que la gente quisiera imponer sobre las personas cuando las escuchan mencionar doctrina. Sin embargo, esto pues es totalmente erróneo. Desde Génesis a Apocalipsis, toda la palabra de Dios es doctrina. Mismo Jesucristo, Él es la doctrina encarnada, porque esta palabra significa enseñanza. Es importante para la vida del cristiano, ya que refleja todo el fundamento que nosotros, como hijos de Dios, tenemos en el conocimiento de Jesucristo. Así que doctrina para el cristiano es como oxígeno para los pulmones. Hablaremos de todo esto más específicamente a lo largo de los estudios que vamos a estar compartiendo, y también mencionaremos algunos temas que vamos a estudiar. Algunos de estos temas son: ¿qué es el perdón? ¿Qué es el arrepentimiento en la vida del cristiano? ¿Qué es la salvación? ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Cómo podemos crecer en la palabra? Entre otros temas. Y dicho todo esto, el día de hoy vamos a hablar del siguiente tema, que es arrepentimiento y fe. Y me gustaría comenzar preguntándote, Germán, ¿qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es muy importante recordar que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma, no fue escrita en inglés, en español, no fue escrita en alemán. Si podemos recordar, la Biblia fue escrita en hebreo. Entonces, la palabra arrepentimiento que se menciona ahí es la palabra metaneo, que significa un cambio de mente. ¿Y qué es esto? Que el arrepentimiento es un giro de 180 grados. Es dejar la vida que estábamos llevando y caminar en otro rumbo. Vamos en una dirección, sin embargo, nos volteamos totalmente y comenzamos a caminar en otro sentido. Entonces, dicho esto, Germán, ¿por qué es necesario arrepentirnos? Bueno, hay algunos puntos importantes al respecto, porque no se puede resolver nada más con una respuesta simple, el por qué es necesario arrepentirnos. Es necesario porque es necesario. El Señor así nos lo pide y nos lo demanda. Sin embargo, como primer punto es para obtener perdón de Dios por todos nuestros pecados cometidos. En 1 Juan, capítulo 1, versículo 9 dice que debemos confesar nuestros pecados y Dios nos limpiará de toda nuestra maldad. En esta porción, confesar proviene del texto griego original homologeo, que significa declararse culpable de lo que se acusa o estar de acuerdo con lo que se dice de uno mismo. Cuando la palabra de Dios habla sobre nosotros antes de nacer de nuevo en Jesucristo, lo único que podemos ver es un juicio de Dios a nuestras vidas por medio de su ley
cuando ésta nos señala como mentirosos, como ladrones, fornicadores, envidiosos, celosos, blasfemos e idólatras, y amadores del mundo y no de Dios. Y mientras la ley de Dios nos expone de esta manera, en lugar de arrepentirnos, muchos se atreven a levantar la cara contra Dios y decirle: no es verdad, yo no soy eso que tú dices de mí, o no tienes derecho a juzgarme. Al arrepentirnos, le estamos haciendo saber a Dios que estamos completamente de acuerdo en que somos tan malvados como su palabra dice que lo somos y que lo necesitamos. Entonces, arrepentimiento en este primer punto se trata de estar completamente de acuerdo con que lo que Dios dice es verdadero, absolutamente verdadero. Cuando alguien escucha a otra persona decirle a algún ladrón: eres un mentiroso, te robaste esto, la reacción generalmente de la persona es negarlo. Y de la misma manera nosotros nos comportamos con Dios. Dios nos dice: eres pecador, has transgredido mi ley. Y la respuesta, naturalmente pecaminosa de nosotros es: no es cierto, yo no hice eso. El siguiente punto es para ser librados de la muerte física y espiritual. En Romanos 5:12 dice: por medio de Adán el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Entonces, al ser descendientes de Adán, nuestra genética ha sido contaminada por el pecado desde que él pecó, ya que de él provenimos y contrajimos la maldición de la muerte. Pues nuestra naturaleza humana desea las cosas que son desagradables para Dios. Dios dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Por lo tanto, todos moriríamos por ser pecadores. Pero Jesús ha terminado con esa maldición cuando creemos en Él y nos arrepentimos de nuestra maldad. Bien, ahora la Biblia dice que estos cuerpos han sido contaminados por el pecado que cometimos a lo largo de toda nuestra vida. Y esto lo ha sujetado a la muerte física. Escuchemos lo que dice en 1 Corintios 15:50. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Es por ello que la resurrección, que nos espera a los que hemos sido hechos hijos de Dios por Jesucristo cuando creímos en Él y nos arrepentimos, nos indica que los cuerpos que recibiremos ya no tendrán ninguna relación con el pecado. El siguiente punto es que todos estamos sujetos a la primer muerte, que es la física, es decir, cuando morimos por vejez, por enfermedad o en algún lamentable accidente. Pero la muerte espiritual se manifiesta con nuestra naturaleza pecadora, cuando no podemos hacerlo agradable a Dios porque nuestros deseos y pasiones nos lo impiden. Primero vamos a definir el pecado. Primera de Juan 3:4 dice que todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Mateo 15:18 nos recuerda que de nuestro corazón humano provienen todos los malos pensamientos. Isaías 6:5 nos revela algo grandioso respecto al pecado. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Isaías pudo observar cuán grande y terrible era su pecado cuando fue expuesto a la presencia del Dios Santísimo. Y es que ningún ser humano entiende qué horrendo es nuestro pecado y cómo nos ha asesinado espiritualmente hasta que Cristo alumbra nuestros ojos a la verdad de su amor y santidad. Qué glorioso nuestro Señor, cuando en Isaías 53:6 nos enseña que todos nos desviamos de sus caminos. Sin embargo, Él cargó nuestros pecados. Acompáñenme a leer Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. De esta manera, recalcamos la importancia del arrepentimiento. ¿Y quién habló sobre arrepentimiento en las Escrituras? ¿La Biblia menciona algo sobre ello, amor? Así es, la palabra constantemente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nos está hablando
de arrepentimiento. Voy a dar 3 ejemplos nada más. El primero está en Mateo 3, 1 al 2 y es Juan el Bautista y dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El otro ejemplo lo tenemos en Mateo 4:17 y dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Marcos 6:12 nos habla de los discípulos y dice: Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. También hay otro versículo en Hechos 2:38 donde Pedro también está instando al arrepentimiento a las personas que lo están escuchando. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como cristianos tenemos que creer y entender que la palabra es nuestra máxima autoridad, que la palabra rige nuestras vidas, lo que nosotros creemos, la forma en que nosotros vivimos, nos conducimos, nos comportamos. Entonces, si la palabra lo dice, es porque la palabra es verdad y es algo que debemos hacer y debemos practicar. Otra razón importante es porque estos versículos nos hablan que mismo Jesús predicó sobre arrepentimiento. Entonces, como hijos de Dios, nuestro máximo ejemplo a seguir es Cristo. Es en quien nosotros nos queremos parecer a Él como hijos de Dios. Entonces, si Cristo habló de arrepentimiento, siendo nuestro máximo ejemplo, nosotros también deberíamos de hacerlo. Sin embargo, Germán, muchas veces no se habla de arrepentimiento porque las personas ni siquiera saben qué es o cómo es que debe de verse en la vida práctica. Quizás muchos de nosotros hemos escuchado personas que dicen ser hijos de Dios, sin embargo siguen viviendo sus vidas igual o peor que antes. Entonces, Germán, ¿cómo se ve el arrepentimiento en la vida de alguien? ¿O es posible que esto se pueda observar o es nada más algo entre Dios y la persona? Es verdad. Muchas veces este tema no se toca dentro de las congregaciones, ya sea por desconocimiento o por la idea que se tiene de que cuando alguien menciona esta palabra, arrepentimiento, sienten en ella la idea de algún juicio y a nadie le gusta ser juzgado. Pero esto no es así. El arrepentimiento es un cambio que consta de 3 elementos. Está formado por 3 elementos que lo hacen un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino. El primero de ellos es el elemento intelectual. Es un cambio de la mente, un cambio en lo que pensamos. En nuestra manera de ver las cosas, principalmente una nueva manera de ver nuestro propio pecado. Esto ocurre cuando, al ser expuestos por la santidad de Dios en su palabra, la venda es quitada de nuestros ojos para poder comenzar a apreciar nuestra propia maldad y la gran suciedad que cargamos. De esta manera, el cambio intelectual se manifiesta cuando nuestra relación con el pecado se transforma en algo agradable a Dios. Así dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Este odio que menciona la palabra hacia la maldad comienza con la maldad propia. Si yo no odio la maldad de mi corazón, entonces no tengo una nueva relación con mi pecado. Por lo tanto, tampoco un cambio de mente y tampoco un arrepentimiento genuino. El segundo elemento, el elemento emocional. Un cambio del corazón. Es un cambio en lo que deseamos. En esta nueva relación con nuestro pecado, los gritos, los arrebatos emocionales y las declaraciones huecas no sirven de nada. Si he entendido que el pecado es algo vil y terrible, pero en mi corazón yo sigo deseando constantemente aquello que es desagradable para Dios, en verdad no me habría arrepentido verdaderamente. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16 dice: Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueres lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Menciona a nuestro hermano David Guzik: en el fondo no hay nadie más miserable que aquel cristiano tibio. Tiene demasiado del mundo como para poder ser feliz en Jesús, pero mucho de Jesús como para poder ser feliz en el mundo. Este elemento se confirma cuando lo que deseábamos en el pasado
esas cosas que involucraban pensamientos obscenos o lascivos, avariciosos, egoístas o blasfemos, todo aquello pasa a formar parte de las cosas que ahora nos desagradan y producen en nosotros asco en lugar de gozo y deleite. Por eso, un verdadero corazón arrepentido no puede desear a Jesucristo y al mismo tiempo los placeres de la carne y del mundo constantemente. El tercer elemento es el elemento de voluntad. Es un cambio en la voluntad, un cambio en lo que hacemos. Y este es mucho más sencillo de entender, pues que es más obvio que lo que pensamos y que se vea manifestado en lo que hacemos. Jesús tuvo una conversación con algunos judíos en Juan capítulo 8, versículo 39, donde dice: «Nuestro padre es Abraham», replicaron los judíos. Entonces Jesús les contestó: «Si fueran hijos de Abraham, ¿harían lo mismo que él hizo?». Abraham le creyó a Dios. Él recibió su palabra y sus órdenes, y así hizo Abraham, por lo cual Dios lo llama el padre de la fe. La fe de Abraham se manifestó en su conducta y en su comportamiento, que aunque no fue perfecto, este hombre demostraba con su vida que su confianza estaba en Dios. De la misma manera, si yo digo haberme arrepentido, pero con mi comportamiento, las cosas que hago y que digo, no reflejo que me he apartado de esas malas obras, posiblemente no me haya arrepentido de verdad, y esto es digno de que meditemos en ello. Podemos creer muchas cosas, pero ¿nuestra conducta está de acuerdo con esas creencias? Y aunque el arrepentimiento genuino está conformado por estos tres elementos que acabamos de ver, también presenta algunas características, ¿o no es así, Adriana? Así es. Para explicar este punto, me gustaría ejemplificarlo con dos personas de la Biblia, que son dos personas muy conocidas del Nuevo Testamento. Una de ellas es Judas y la otra persona es Pedro. Si podemos recordar, o para los que no están muy familiarizados con la historia, estos dos hombres eran discípulos de Jesús. Judas es la persona que se le conoce como la persona que traicionó a Cristo. Y Pedro es aquella persona que se le conoce como el padre de la iglesia. Sin embargo, estas dos personas tuvieron dos puntos muy importantes y tristes a la vez en su caminar. Y quiero comenzar con Judas. Si podemos recordar, este hombre vendió a Jesús y dice la palabra que al final de sus días este hombre no se arrepiente, dice que se ahorca. Y el otro punto es el de Pedro. Cuando Jesús fue entregado, Pedro lo negó 3 veces, y dice en Mateo 26:75, entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Entonces, en la vida de ambos podemos ver que su caminar con Cristo no fue perfecto, que a ambos le fallaron al Señor, que ambos pecaron. Si pudiéramos profundizar después en qué fue lo que realmente estos hombres hicieron, fue pecado. Fue pecado simplemente como mi esposo lo estaba mencionando y como describió. Sin embargo, en 2 Corintios 7:10 nos habla de algo muy importante y dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Entonces, estas dos personas ejemplifican muy bien este versículo. ¿Por qué? Porque en ambas personas podemos ver que hubo tristeza. De hecho, en Judas podemos ver que hubo cargo de conciencia. ¿Por qué? Porque le pesó tanto haber entregado a Jesucristo que terminó quitándose la vida. Sin embargo, podemos ver en el caso de Pedro que dice que lloró amargamente. ¿Cuál es la diferencia? Que una de esas tristezas fue para arrepentimiento y la otra tristeza fue para salvación. Y este es un punto muy importante. El Señor nos ha dotado a todas las personas de una conciencia. Sin embargo, el hecho de que nuestra conciencia se esté ejerciendo, y a veces las personas podemos sentir que algo está mal, o podemos llorar, o sentimos ese desagrado. Sin embargo, si no hay un arrepentimiento,
esa tristeza, esa conciencia no nos va a llevar a salvación, y podemos verlo en los dos ejemplos de estas personas. En Primera de Tesalonicenses 1:9 nos habla de que hubo un cambio en la manera de vivir de las personas. De hecho, se menciona que había un testimonio en el cambio de vida, porque estas personas de Tesalónica habían dejado su forma de vivir, dejaron sus ídolos y se volvieron a Dios. Y esto aplica para todos nosotros. ¿Por qué? Porque es muy importante recordar que un ídolo no es simplemente una imagen que podemos ver, no es simplemente algo que se ha tallado por manos humanas. Un ídolo puede ser cualquier cosa que a nosotros sentamos en el trono de nuestro corazón, a eso que a nosotros le dedicamos más tiempo, a lo que nosotros dedicamos nuestros pensamientos, nuestras finanzas, etc. Entonces, ¿cómo era la vida de los tesalonicenses? Había una evidencia. ¿Por qué? Porque habían dejado sus ídolos. En Efesios 5:9-10 se menciona: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, el Espíritu Santo da una evidencia de bondad, de justicia y de verdad, y a través de eso nosotros como hijos de Dios vamos a comprobar lo que es agradable al Señor, lo que es la voluntad del Señor. Otro versículo en Efesios 2:2-3 dice: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Y este versículo a mí se me hace muy fuerte, Germán, porque menciona que nosotros servíamos a Satanás. Y al final de este versículo, esta es la traducción, la nueva traducción viviente, pero en la Reina Valera menciona que éramos objeto de la ira de Dios. Entonces, estos versículos nos hablan de que ya no vivimos igual, debe haber un cambio en nuestra vida, ya no tenemos el señorío de Satanás sobre nosotros, ahora tenemos el señorío de Dios, ya no nos vamos a negar a obedecer a Dios. Y dice que antes seguíamos nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza. Entonces, si eso era antes, significa que al arrepentirnos, esto va a cambiar, porque la palabra dice que somos una nueva criatura, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Me parece muy importante todo lo que has dicho, y también me gustaría que recordemos que el Evangelio, que significa mensaje o buenas noticias, no es nada más una fracción de la palabra que se encuentra entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este empieza en Génesis y culmina en Apocalipsis, si podemos decir algo, porque hasta ahí es la revelación que el Señor nos ha mostrado. Y este evangelio abraza muchísimas cosas, no nada más que Jesucristo subió a una cruz y murió por nosotros. Empieza desde antes, desde el momento en el que Dios nos creó a su imagen y semejanza, con un propósito grandioso y glorioso de gobernar la creación. Sin embargo, por el pecado, desde la caída de Adán y Eva, todo esto se vio modificado. Se trastornó algo vil, algo ruin para cada uno de nosotros, porque fuimos apartados de Dios. Desde el principio podemos ver que Dios ya había trazado un plan para salvarnos a cada uno de nosotros, los que habíamos de creer, los que habríamos de ser escogidos por su gracia. Y poder observar esto en toda la Escritura nos dice una cosa, que el amor de Dios es eterno, no tiene principio y tampoco tiene final. Y nosotros estamos involucrados en ese plan amoroso, en donde su nombre es glorificado. Poder ver que el Señor, desde tiempos antiguos, hablaba y hablaba y hablaba a su pueblo, diciéndole: arrepiéntanse, dejen sus malos caminos. Dejen de comportarse como lo están haciendo. Ya no se comporten como las demás naciones. Volteen a verme, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es exactamente el mismo mensaje que a través de su Hijo, como dicen Hebreos, nos trae el día de hoy. Arrepiéntanse, dejen sus malas obras, crean en mí, confíen en mí.
Totalmente la fe considero que se ve involucrada en esto, ya que la fe es la confianza sobrenatural que nosotros tenemos en que Jesucristo, como Dios hecho carne, hecho hombre, murió por nosotros y Él tiene todo el poder para que a través de su sacrificio perdone cada uno de nuestros pecados. La primera carta de Juan, del apóstol Juan, en el capítulo 1, nos dice que nos escriben estas cosas para que ya no pequemos más. Entonces, una conciencia del pecado es importante, porque si yo no soy consciente de que todo lo que yo hago es desagradable para Dios, ¿cómo voy a arrepentirme? ¿Cómo voy a saber que es desagradable para Él? Sin embargo, al mismo tiempo, también el arrepentimiento nos es otorgado por parte del Señor a través de su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, no olvidemos, como lo hacía el pueblo de Israel constantemente y como lo hemos hecho tú y yo a lo largo de nuestras vidas, de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde el Señor nos ha librado. Porque cuando nosotros hemos sido usados por mano poderosa del Señor y nos ha librado de cosas muy peligrosas, al cabo de un tiempo parece que no ha pasado nada y que Él no nos ha librado en ningún lado y que hemos olvidado todo lo que Él ha hecho por nosotros. Sin embargo, la palabra constantemente nos está recordando, recuerden, ¿de dónde lo saqué yo?, dice el Señor. De esta manera, saber, más bien traer a la memoria de una manera repetida el de dónde Dios nos sacó, nos va a ayudar a recordar que en algún momento, cuando Él nos escogió, nos arrepentimos de nuestra maldad y ya no pertenecemos más a la servidumbre de Satanás, porque ya no somos más sus esclavos. Y tener la plena confianza de que en Jesucristo todos nuestros pecados nos son perdonados es algo increíble y es algo que deseamos que todos puedan disfrutar. Pero si dejamos el Evangelio a un lado, que como hemos visto, comienza en Génesis y termina en Apocalipsis, es decir, toda la palabra de Dios, ¿de dónde vamos a sacar nosotros esa confianza? ¿De dónde vamos a sacar la fuerza para que la condenación no venga a nuestras vidas, sino solamente del Señor, que nos enseña su corazón a través de la palabra? Y platicando todo esto, me vino a la mente este versículo en 2 Corintios 13:5 que dice: examínense a ustedes mismos si están en la fe, pruébense a ustedes mismos, o no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. Entonces, creo que esto es una parte muy importante de todo lo que hemos estado hablando, porque muchas veces puede haber personas que han escuchado constantemente del Señor, incluso puede haber personas dentro de la iglesia, dentro del liderazgo, dentro de todo el ámbito eclesiástico de iglesia. Sin embargo, tienen esta duda: ¿ya me arrepentí? Tienen esta duda: ¿soy salvo? ¿Ya conozco al Señor? Y la misma palabra, como lo acaba de leer en 2 Corintios, sí nos anima y nos exhorta a que tenemos que examinarnos. Y creo que una forma fácil y rápida de hacerlo es a través de los 3 puntos que nos mencionaba Germán al inicio. Debe haber un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de voluntad. Y esto cada uno de nosotros lo podemos hacer en nuestra vida. Pienso de la misma manera que antes. ¿En qué se van mis pensamientos a lo largo de todo el día? ¿Siento lo mismo que antes? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Qué es lo que yo más deseo, lo que anhelo? En un cambio de voluntad también, ¿cómo estoy haciendo las cosas? ¿Cómo manejo mi vida? Entonces, son 3 puntos básicos donde podemos analizarnos y, como dice este versículo, conocer si estamos en la fe o si estamos reprobados. Y me gustaría recapitular hasta aquí lo que hemos estado hablando. Para esta parte, lo primero es el pecado. Como mencionaba mi esposo, el pecado es todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos que desagrada al Señor. El arrepentimiento es un cambio en la manera de vivir, un cambio en la manera de sentir, un cambio en la mente. Y como estuvimos ejemplificando, debe de haber una demostración externa de que nos hemos arrepentido. Sí, primero es algo entre Dios y la persona,
Pero eso se debe de manifestar, como lo vimos en todos estos versículos. Se debe manifestar en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de hablar. Absolutamente todo lo que hagamos debe de ser cambiado por el Evangelio, como dice este versículo, si es que estamos en la fe. Mencionábamos algunos puntos y elementos que conforman este arrepentimiento. Antes de cortar, estuvimos haciendo una breve recapitulación sobre el arrepentimiento y las características que presenta. Lo más importante es recordar que el arrepentimiento trae consigo una evidencia en la persona que se ha arrepentido. Esta evidencia se ve reflejada, se manifiesta en su comportamiento, en su carácter, lo que dice, lo que hace y en algunas otras cosas que las personas no pueden observar, como por ejemplo en lo que piensa. Hablamos acerca de que está conformado por 3 elementos: el intelectual, el emocional y el de voluntad. Cuando yo me he arrepentido, cuando soy consciente de mi pecado, de la perversidad que hay en mí, en mi corazón, mi maldad, porque he sido expuesto delante de la santidad de Dios en su palabra, todo dentro de mí cambia. Dios comienza una obra increíble en mi vida y todo esto se ve reflejado. Mi mente, mis palabras, lo que yo hago, todo cambia. Y además, la gente alrededor de mí puede notarlo. Posiblemente los que conozcan a Cristo Jesús, cuando observan a alguien que se ha arrepentido, pueden ver que esa persona está cambiando y que es Dios, a través de su Santo Espíritu, que la va cambiando. A los que no conocen de Cristo Jesús, los incrédulos, los que no se han arrepentido, ven a alguien que ya lo ha hecho, tal vez no identifican qué es lo que está pasando en su vida, pero definitivamente no pueden negar que algo está pasando en su vida. Quisiera que me acompañaran a Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Paréntesis, si pudieran tener alguna libreta, algún cuaderno, y si no van manejando con el celular, hacer alguna anotación respecto de lo que estamos hablando estaría excelente. Versículo 1 del capítulo 12 de Romanos dice: Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No se refiere este versículo a hacer que nuestro cuerpo sufra o lastimarlo, porque es templo del Espíritu Santo. Se refiere a que con nuestra vida adoremos al Señor en todo lo que nosotros somos, en todo lo que nosotros pensamos, en todo lo que nosotros deseamos y hacemos. Esa es la verdadera adoración. Esto es uno de los versículos, para mí, claves en cuanto al verdadero arrepentimiento en la vida del cristiano. En lo personal, yo crecí en una iglesia cristiana desde que tenía 11 años. Y a mí se me enseñó que por ir a la iglesia yo ya era cristiano. Muchos años estuve al servicio en algunos ministerios en la iglesia, sin darme yo cuenta que vivía atado al pecado y no podía salir del pecado. ¿Por qué? Porque yo no conocía acerca del arrepentimiento. Escuchaba que existía esa palabra, arrepentimiento, pero sinceramente no sabía que había un cambio, que tenía que haber una evidencia en mi vida, que se tenía que reflejar, primero para mí y en mi relación con Dios, y después hacia las personas. ¿Tú qué opinas, Adriana? Así es un problema que existe pues en la mayoría, yo creo que de iglesias, la falta de este conocimiento, y es por eso que estamos compartiendo esto con ustedes, porque al igual que Germán, yo vivía con este temor. Igual desde los 10 años estaba en una iglesia cristiana, sin embargo, yo sabía que mi vida no era como lo que yo leía en la palabra y sentía ese cargo de conciencia que mencionábamos al inicio. Sin embargo, seguía repitiendo estos patrones de comportamiento y seguía repitiendo los pecados que pues eran habituales en mi vida, era mi forma de vivir. ¿Y esto a qué se debe? Que el arrepentimiento viene del Señor. Y es importante la palabra de Dios, porque en Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Entonces es necesario, es como decía ahorita Germán, es oxígeno para nuestra vida espiritual que escuchemos la Biblia. Entonces, quizás muchos de ustedes pueden preguntarse, bueno, si ya me arrepentí o después del arrepentimiento que sigue o nos han estado hablando de todos estos cambios que debe haber, pero ¿qué sigue? Entonces, me gustaría que platicáramos brevemente sobre la salvación por fe en la vida de cualquier persona. Continuando con lo que leía acerca del versículo 1 y versículo 2 de Romanos, el versículo 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La manera en que nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios se encuentra absolutamente y total en la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros podemos comprender, conocer, experimentar el amor de Cristo. No dejen que las costumbres de este mundo nos transformen. Es decir, si soy un hijo de Dios, si soy un cristiano, yo voy a la iglesia regularmente, pero mi conducta, mis pensamientos, de una manera constante reflejan lo contrario. Es importante que meditemos si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente me he arrepentido. Como Adriana y como yo, habrá muchas otras personas que han ido por un periodo de tiempo a la iglesia, sin embargo no saben si verdaderamente se han arrepentido o si han sido salvados. Posiblemente van a la cama todas las noches pensando, si hoy muero, ¿iré al cielo o iré al infierno? ¿De verdad Cristo habrá perdonado estos pecados que cometí? Fueron terribles. No creo que Él tenga el poder para perdonar esos pecados. La palabra de Dios es clara respecto a la salvación. ¿Cómo podemos ser salvos? Me gustaría que nos acompañaran a Romanos capítulo 10, versículos del 5 al 11. Dice, pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? En realidad, dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Es importante aclarar en estos pasajes que hemos visto que la salvación es gratis, es un regalo de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para ganar la salvación. Nosotros no podemos tener ningún comportamiento que cause lástima en el corazón de Dios. Nosotros no podemos exigir la salvación de la mano de Dios. No podemos ganar la salvación. No hay nada tan bueno que hagamos que Dios quede impresionado y diga, tú te has ganado la salvación, tómala. Es imposible. Pero la salvación es gratuita para todo aquel que crea. Declarar abiertamente que Jesús es nuestro Señor, muchas veces, en este tiempo, nos traerá problemas. Sin embargo, en el tiempo cuando Pablo estaba escribiendo estos versículos, la situación era muy diferente. Declarar abiertamente que Jesús era tu Señor, lo cual significa tu amo, tu rey, tu Dios, traía muchos problemas a la vida de las personas, tantos como ser asesinados brutalmente junto con sus familias. Así que hacerlo conllevaba a saber que tu vida la podías perder al día siguiente. Sin embargo, el día de hoy, al menos en la ciudad donde vivimos, esto no ocurre de la misma manera. Así que declarar abiertamente, pues, puede ser algo sencillo de hacer. Sin embargo, también conlleva burla, rechazo.
Declarar abiertamente que Jesús es nuestro Señor es decirle a Dios: Señor, tú eres más importante en mi vida, y entonces yo me hago a un lado para que los demás puedan conocerte. Un corazón arrepentido ha entendido que no hay nada bueno en él. No hay nada bueno que pueda yo ofrecerle a las demás personas. Así que, si voy a hablar, si voy a actuar, dejaré que los demás vean a Cristo en mí. Para finalizar mi participación en todo lo que hemos estado hablando acerca del arrepentimiento, del perdón, lo que comentaba mi esposo acerca de la salvación por fe, cómo no podemos hacer absolutamente nada para agradar a Dios. Simplemente ríndete al Señor, pídele perdón por tus pecados, ruégale que Él cambie tu corazón, que transforme tu mente, tu manera de vivir, de pensar, de sentir todo lo que tú eres y que te convierta en una nueva persona. Y con esto me gustaría animar a todos aquellos que ya son hijos de Dios, aquellos hermanos y hermanas que nos están escuchando, a que sigan corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra dice que los días son malos y que redimamos el tiempo. Entonces, todo lo que hemos hablado aplica a la vida de cualquier persona. Sin embargo, como hijos de Dios tenemos esa esperanza que pronto vamos a ver al Señor, que pronto todo esto que vivimos en este mundo va a acabar y que el Señor va a ser nuestro tabernáculo. Dice en Apocalipsis que no habrá más llanto, más tristeza, más dolor. Y les animo a que sigan corriendo esa carrera. Y para todas aquellas personas que nos están escuchando que no saben si son hijos de Dios o abiertamente dicen, yo no me he arrepentido, te animo a que ores al Señor, te animo a que le ruegues que perdone tus pecados, que cambie todo lo que tú eres. Y el Señor es rico en misericordia y el deseo de Él es que todos nos arrepintamos, como dice en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, si tú estás en esta condición en la que un día estuvimos Germán y yo aún participando dentro de la iglesia, el Señor es rico en misericordia, el Señor quiere que tú vengas y que le pidas perdón y te arrepientas, y Él está disponible para limpiarte y hacerte blanco como la lana. Eso es todo por mi parte, les agradezco por habernos escuchado y dejo ya para finalizar a mi esposo Germán. Muchas gracias. También quisiera cerrar con estos últimos 2 versículos que están en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede presumir de ser salvos. La salvación es gratis y está al alcance de todas las personas, si tan solo se rinden a Dios, si tan solo confiesan, como veíamos hace un rato, homologueo, si tan solo dicen: Dios, estoy de acuerdo con todo lo que tú dices que yo soy y me rindo delante de ti, porque tú eres santo y tú me perdonas, porque mandaste a tu Hijo a morir por mí en aquella cruz. Fue un placer haber estado con ustedes esta hora. Esperemos que podamos seguir sintonizándonos. Radio Familia, la radio que cambia tu vida.